Esto es Libro Negro. Acompáñanos a un fascinante viaje a través de las historias más épicas de la Biblia, descubriendo cómo estos relatos antiguos pueden iluminar y transformar nuestra vida cotidiana. Exploraremos juntos cómo estas historias, a pesar de su antigüedad, siguen siendo sorprendentemente actuales y relevantes para el mundo de hoy. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de El Libro Negro. Es un gusto, como siempre, para nosotros estar aquí explicando estas historias bíblicas, sacando estas enseñanzas tan importantes. Hoy estudiaremos la historia de 3 jóvenes que desafiaron la orden de un rey y enfrentaron una prueba de fuego, como se diría por ahí, literalmente. Pero más allá del milagro, su historia tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. ¿Qué significa ir en contracorriente? ¿Qué harías tú si el mundo entero te exigiera abandonar tus propios principios? Reflexionemos todos juntos. Amor, empezaste Poderoso. con fuego, empezaste fuerte. Esas preguntas están muy difíciles de responder. Y bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y yo sé que tú te sabes los nombres de ellos en hebreo. Bueno, de los nombres hebreos. No me haga eso porque sufro pánico escénico. Entonces sería Mesach, Misael, Ananías y Azarías. Muy bien. Y si no es así, discúlpenme, esta mujer me agarró aquí frío. 3 jóvenes que vivían en Babilonia, una ciudad poderosa y llena de tentaciones, una ciudad donde todos seguían la corriente y obedecían ciegamente al rey Nabucodonosor. Pero Babilonia era algo muy interesante para ese momento. Babilonia era el epicentro del poder en su época y el rey Nabucodonosor era orgulloso de sus logros y su autoridad y su mandato eran gigantescos. Así que un día, el hombre más poderoso de la tierra decidió construir una estatua gigantesca de oro. Una estatua que simbolizaría o que simboliza su poder y su dominio absoluto. Y con esta estatua impuso una orden clara. Todos los habitantes debían inclinarse y adorar cuando fuese el momento designado. Sí, sabes que es chistoso porque el capítulo anterior Dios le muestra a él en sueños lo que iba a hacer. Y el rey simplemente lo saca todo de contexto, total. O sea, se creó su propio mundo de historias, cambió todo lo que Dios le había explicado, le había mostrado y dijo, bueno, van ahora a hacer una imagen. Y se creía tan poderoso porque nunca habían creado una imagen tan imponente. Eran tantos metros de oro. O sea, se podía ver desde tantos espacios de la ciudad. Y ahora imaginemos una llanura enorme, miles de personas reunidas, música sonando de todo tipo de instrumentos. De repente todos se inclinan. Todos, excepto 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Quiénes eran sus nombres? Ananías, Misael y Azarías. Ellos se quedaron de pie. En ese momento desafiaron al imperio más poderoso de la tierra. Estaban osados. Es interesante porque estos 3 chicos ya eran conocidos. Ya muchas personas sabían quiénes eran. Así que cuando vieron que esos 3 estaban parados, estaban puestos en pie sin adorar la estatua, sus enemigos aprovecharon el momento. Esta historia ya la hemos escuchado antes con su amigo Daniel. ¿Qué pasaría por las mentes de ellos en ese momento? La presión era inmensa, imagínate. Tanta gente postrándose ante el hombre más poderoso en la tierra. Seguramente habían
personas que estaban murmurando, que estaban señalando, que estaban preguntándose por qué no se inclinaron. ¿Acaso no le tienen miedo a la orden? Pero ellos decidieron no traicionar su fe ni sus principios. Es interesante porque muchos de nosotros hemos negociado nuestros principios. Amor, yo te he dicho a ti, para mí hubiese sido fácil arrodillarme. ¿Quién se iba a dar cuenta que yo me arrodillé? Es más, era difícil que entre tantas personas se notara, pero se notó. 3 chicos, bueno, 3 personas, bueno, sí chicos, porque en ese momento no creo que fuesen tan grandes los 3 hebreos, ahí puestos en pie desafiando una orden cuando todos a su alrededor decidieron obedecerla. Y tú dijiste algo muy importante, y es que no eran 3 personas desconocidas. Exactamente. Eran 3 personas que tenían muchos ojos puestos en ellos. Incluso por eso fue que se dieron cuenta que ellos estaban de pie. Y aquí viene el momento clave. El rey Nabucodonosor los llama y esto es para mí como que demasiado, o sea, como que súper, no entiendo cómo es que ellos llegan a donde el rey que les da una segunda oportunidad y le responden de esa forma. O sea, para mí este es el hit, para mí esto es increíble. El rey les dice: si no se inclinan, serán lanzados al horno del fuego ardiente. Obviamente él no lo dijo con mi voz suave y amable. Él lo dijo enojado. Y entonces... Muy enojado. Sí, demasiado enojado, tanto que su cara se desfiguró. Y entonces ellos responden con una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. Y aquí es donde tenemos que escuchar estas palabras, grabarlas en nuestra mente, en nuestro corazón y repetirlas cada vez que podamos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh Rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Eso lo puedes leer en Daniel 3, 16 al 18. Yo me imagino ese discurso tan famoso del expresidente Obama cuando deja caer el micrófono. Ellos dijeron, bueno, aquí ya no hay vuelta atrás y sueltan el micrófono. Y fue esa escena, cuando nos la imaginamos, fue algo... Imagínate, no solo dijeron que Dios podía salvarlo, sino que afirmaron que aunque Dios no lo hiciera, ellos se iban a mantener fieles. Esto es una fe que no se basa en los milagros. Esta es una fe que se basa en la fidelidad a Dios, sin importar las consecuencias. ¿Sabes? ¿Sabes? A veces nosotros basamos nuestra fe solamente en los milagros que recibimos día a día. En las cosas buenas que nos pasan. Sí. Ni siquiera en los milagros, en las cosas buenas que nos pasan. Así es, pero cuando nosotros entendemos que esta historia fue real, que esta historia existieron 3 jóvenes que se le colocaron cara a cara a un rey. Que desafiaron al rey más importante de su época y de toda la historia, porque no ha habido un reino tan grande como el de Babilonia hasta el momento. Así es, y no solamente le dijeron, o sea, no solamente rechazaron su, ¿cómo decirlo? Su orden, ¿no? Su ley, sino que cuando el rey fue y los llamó personalmente, también rechazaron su segunda oportunidad. Yo me imagino que para un rey no es fácil dar una segunda oportunidad. No es común. No es común que un rey dé una segunda oportunidad, y menos si está enojado. Exactamente. O sea, básicamente Nabucodonosor fue humillado 2 veces, en público y en privado. Exacto. Y eso es lo que hace que su cara, su rostro, se desfigure al momento de la furia que él tuvo. Tanto fue esto que ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal. 7 veces más. Incluso, yo no me alcanzo a imaginar esto. Incluso los soldados que los llevaron al horno murieron consumidos por las llamas. ¿Cómo es que las personas que estaban al lado de ellos, que los lanzaron, fueron muertos y ellos no? Es lo que yo no me logro imaginar.
Y allí, frente a toda Babilonia, los 3 jóvenes fueron lanzados al fuego, sin importar nada. O sea, su fe, yo digo, ¿qué les pasaría por su mente cuando se dieron cuenta que en ese momento, justo antes de que los echaran en el fuego, incluso cuando los echaron en el fuego, su petición a Dios no fue contestada? Yo creo que ellos pues iban convencidos de que Dios les iba a ayudar, ¿no? Pero al ver y al sentir de pronto un poco el calor, obviamente no lo sintieron en su máximo esplendor, pero aún se mantenieron firmes, y una firmeza tal que el rey se levanta atónito y pregunta: ¿no arrojamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Los consejeros respondieron: sí, rey, y exclaman: veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Es interesante porque el rey Nabucodonosor está afirmando que ellos a ver, es que vuelve a pensar. Todos nos hemos acercado al fuego en algún momento. De hecho, yo me quemé las pestañas jugando con fuego. Ellos estuvieron en un horno que estaba 7 veces más caliente de lo normal. ¿Por qué sabemos eso? Porque los hombres que lo llevaban cayeron muertos. El fuego sí los tocó. ¿Por qué los tocó? Porque sus ataduras fueron sueltas. Y aparte de eso, Jesús, un hombre parecido al Hijo de los Dioses, estaba caminando con ellos dentro. No estaban tirados en el suelo gritando por dolor, no estaban pidiendo ayuda o clemencia, estaban caminando y hablando dentro de ese horno de fuego. Es gracioso que el rey Nabucodonosor ya había tenido un contacto con Dios anteriormente, y ahora lo reconoce y tiene la oportunidad de verlo, porque él dice: y veo un hijo como un hijo de los dioses, una apariencia a un hijo de los dioses. Y la autora Elena de White dice que el Salvador mismo, Cristo, estaba con ellos en el fuego. En el momento de su prueba más grande, no estaban solos. Dios no los libró del horno, pero sí en medio del horno. Esto para nosotros, quizás no, yo sé que es muy difícil de entenderlo y más difícil vivirlo. Porque quizás ahorita estamos pasando por el horno. Quizás acabamos de decir: mi Dios me va a librar, mi Dios me va a librar. Y si aún no lo hiciere, oh rey, ten en cuenta que no nos vamos a inclinar. Y decir esas palabras quizás suene bonito, pero vivirlas, experimentarlas, es lo que nos hace pasar esa prueba de fuego. Cuando entramos en el horno y nos sentimos solos, nos sentimos que ya fue nuestro fin, encontramos que Cristo mismo estaba con ellos en medio del fuego. Esto nos enseña algo fundamental. Cuando tú decides permanecer fiel, Dios nunca te abandona. Él está contigo en medio de las pruebas, incluso dentro del horno de fuego. Es algo que debemos analizar. Dios no nos libra del horno de fuego. Dios nos acompaña en medio del horno de fuego. Finalmente, el rey Nabucodonosor los llama y declara algo precioso que usted mismo puede leer en Daniel 3, 28-29. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Amén. Levanto mi mano y amén. Nadie podía entrar a un horno calentado 7 veces más y salir vivo como esos muchachos salieron. Ahí vemos el poder de Dios. Y sabes que lo único que se quemó fue con lo que ellos estaban atados. Porque ni aún un cabello de ellos se quemó, ni siquiera sus vestiduras olían a humo. Y eso es impresionante porque todos hemos ido a un sancocho y aunque no hemos echado ni siquiera un palo al fuego, salimos oliendo a humo. Y ellos ni siquiera a humo olían. Por eso, querido oyente, esta historia
nos desafía. Tal vez no enfrentes un horno literal, pero sí pruebas difíciles que estás pasando hoy, que estamos pasando hoy. Quizás te sientas solo, quizás te sientas sola, incomprendida o presionado a seguir la corriente. Pero recuerda, Dios está contigo en medio del fuego. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, dice algo que debemos resaltar en nuestra Biblia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te enajenarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Solo quiero que esto quede grabado en tu mente en este momento. Si Sadrach, Mesach y Abed-nego pudieron mantenerse firmes, tú también puedes. Decide hoy ser fiel, aun cuando todo a tu alrededor te invite a rendirte. Dios está contigo. Yo creo que ninguno de nosotros está pasando en este momento algo tan difícil como Sadrach, Mesach y Abed-nego, pero tengo la plena seguridad que en el medio de ese foso ardiente en el que vamos a estar o estamos en este momento, Dios se mueve con nosotros. El mismo Dios que libró a estos 3 chicos nos librará a cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio contando la historia de los 3 hebreos. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.